¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 11:21 de la mañana. Estamos aquí en negocios y ha llegado el momento de hacer un repaso, ¿no?, a cómo se está comportando el mercado en la jornada de hoy y también en lo que lleva de 2021. La semana pasada, primera semana de cotización, cerraba el IBEX en positivo, pero esta parece ser que no va a correr la misma suerte. Pero vamos a tratarlo ahora con Darío García de XTB. Buenos días, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decía eso, que pese a haber escuchado a Joe Biden presentar ese plan de estímulos, la valoración de mercado, bueno, parece que no está respondiendo tal vez como pensaríamos. ¿Pesa más el miedo a la pandemia, a estos resultados, a estos datos que estamos conociendo, bueno, en los últimos días? Pues el tema sobre los estímulos de Estados Unidos es que como estaban descontados, que era muy probable y sobre todo sabiendo que ya tienen el triplete técnicamente en Estados Unidos con presidencia, Congreso y Senado, prácticamente cualquier propuesta de ley impulsada por el Partido Demócrata pues tiene casi todas las papeletas de salir adelante. Por lo tanto, cualquier propuesta que se haga comentario previo, que se vaya a estudiar, pues los mercados intentarán descontarlo. Y como esta inyección de 1,6 billones de dólares al mercado, que pasaría de pagar $600 al cheque a $2.000 al cheque, era algo que llevamos prácticamente un mes y medio sabiendo que podía suceder, pues ahora con este pleno de color azul del Partido Demócrata en Estados Unidos, pues no ha tenido un impacto muy fuerte en el mercado porque estaba descontado. Entonces, lo que estamos viendo es que la valoración de esta semana es un calendario bastante escueto en cuanto a datos macroeconómicos y una perspectiva de empeoramiento en los datos de infectados y fallecidos por coronavirus, que es muy probable que haga que todos los índices del primer mundo, los más importantes, entre los que se encuentra el IBEX 35, con carácter general, acaben la semana en negativo. Creo que tienes un gráfico en el que podemos ver un poco cuál ha sido, ¿no?, la evolución, no solo de estas 2 primeras semanas de 2021, en relación también a ese 2020 tan convulso que hemos vivido. Eso es. Básicamente, lo que podemos ver en el gráfico es la evolución desde la fuerte caída que vimos el día 20 de febrero, que es cuando, digamos, empezó todo en los mercados financieros, hasta los mínimos a mediados de marzo. En concreto, el IBEX 35 se apoyó en un soporte muy fuerte que venía manteniendo desde el año 2009. Luego hemos visto una evolución muy pareja, índices de Europa con un desempeño bastante peor. Recordemos que, además, durante el año 2020, el IBEX 35 ha sido el peor índice de los países desarrollados en todo el mundo y realmente el revulsivo fue la famosa fecha del 9 de noviembre que quedará marcada en la historia por la noticia de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Desde entonces, el IBEX, proporcionalmente en los últimos 2 meses del año pasado, ha sido el que más se ha revalorizado, aunque ha quedado relegado a la última posición en términos generales del año. Desde entonces, el mes de noviembre ha sido consolidación, el mes de diciembre fue consolidación, salvo el pequeño susto que tuvimos a mitad del mes pasado, y ya en enero también hemos arrancado técnicamente de manera positiva, pero esta semana en concreto es muy probable que el selectivo español acabe en negativo, sobre todo porque tiene una resistencia muy fuerte en torno a los 8.600 puntos en la estructura técnica conocida como el gato muerto que vemos en la parte izquierda y que supone una resistencia ahora mismo muy fuerte y inicialmente muy difícil de salvar, sobre todo porque tenemos un contexto de empeoramiento, de perspectiva de empeoramiento de los datos oficiales de infectados y fallecidos por coronavirus, lo que obliga a pensar que la recuperación de la demanda, la recuperación económica, va a tardar más que cualquiera de las estimaciones que se hayan hecho hasta ahora. Está la campaña de vacunación en marcha. No sé, eso tampoco parece que insufle esperanza precisamente por esos datos, ¿no?, que estamos conociendo últimamente y esos confinamientos que parece que se van sucediendo. En cualquier caso, Naturgy también ha sido protagonista, entra en Estados Unidos tras comprar una firma de renovables especializada en energía solar y almacenamiento. Aún así está cayendo en sintonía con lo que está ocurriendo hoy en el IBEX 35, pero ¿cómo ves al valor después de
de esta transacción. Efectivamente, en el caso de hoy, Naturgy se ve afectada por dos factores. Primero, la situación general que tenemos esta semana y, en segundo lugar, por la valoración del importe de inversión, que estamos hablando de unos 1.600 millones de dólares para invertir en estos próximos años hasta 2025. De hecho, la compañía a la cual le está comprando bueno, pues esas estructuras de generación de energía renovable está formada por exdirectivos de la compañía solar en Estados Unidos, que tiene una enorme representatividad en el sector de las renovables en el país norteamericano, de la compañía First Solar. Entonces, en este caso vemos que la incursión de Naturgy en Estados Unidos es pionera, porque es la primera vez que entra en aquel mercado y, sobre todo, en el aspecto de las renovables, sabiendo que en Europa, al menos, está más enfocada en el aspecto del hidrógeno y no tanto en la generación 100% limpia, como puede ser la solar o la eólica, como la que pretende desarrollar en Estados Unidos. Por lo tanto, ese doble sesgo de una inversión que veremos si va a ser rentable en el medio o largo plazo, más el contexto general de la semana, bueno, pues a nivel de empresa es un dato muy bueno el que vaya a expandirse geográficamente a Estados Unidos, con el apoyo además de las políticas sobre las renovables que tiene previsto realizar Joe Biden, pero aún así, bueno, pues a los inversores no les gusta que de manera tan sorpresiva pues se conozca que van a desarrollar desembolsos de tan importante calado. También conocíamos esta semana esa venta, ¿no?, de Telefónica, de las torres de Telxius, que reducía así su deuda. Hay algunas informaciones que apuntan a que podría seguir vendiendo cables submarinos para seguir reduciendo esa deuda. ¿El valor de Telefónica cómo lo ves? Pues mira, voy a buscaros el gráfico que lo tengo además por aquí y podemos ver exactamente el salto del 10% que dio el otro día cuando conocimos la noticia de, bueno, esa venta de las torres de la filial de Telxius a la gigantesca americana American Towers. Podemos ver exactamente en Telefónica que después de haber saltado y haber tocado la media de 200 sesiones, que no deja de ser una línea de tendencia de largo plazo, lleva 2 días con retrocesos, pero sigue estando bastante estabilizada en el entorno de la apertura de ese más 10%. Por lo tanto, bien para Telefónica, que además el dato importante respecto a esta operación es desvincularse de activos que se van amortizando y depreciando con el tiempo en Latinoamérica, dejando posicionamiento allí más allá de su centro neurálgico en el cono sur de Brasil y, por supuesto, para la reducción de deuda, que es el aspecto contable en el balance más importante a la cual se van a destinar las plusvalías de más de 3.000 millones de esta operación de venta. Por sectores, ¿cuál es más interesante ahora? Porque, por ejemplo, al final del año 2020 sí que veíamos, ¿no?, un repunte del sector turístico ante el anuncio de la vacuna, ¿no? Y, bueno, esa sensación de que veíamos un poco la luz al final del túnel, pero, claro, ahora parece que todas esas esperanzas se han trastocado. Entonces, no sé cuál es el sector que puede ser más interesante ahora. Seguimos apostando por el sector de las renovables con carácter general. En España hemos visto, de hecho, una evolución muy positiva en compañías que, además, algunas de ellas se incorporaron recientemente al selectivo, como fue Solaria. De hecho, ha sido de los valores que mejor lo ha hecho durante todo el año y ya lo venía haciendo antes de incorporarse al índice de referencia. Y también deberíamos pensar que si va a haber una recuperación durante el año 2021 y sabiendo que este año, más que de una recuperación completa, va a ser un año de transición hacia una mejora ya de cara al año 2022, deberíamos ir viendo poco a poco si hay recuperación de la demanda de la actividad empresarial e industrial, sectores tradicionales como el de la aviación, el sector hotelero, el turístico y el de las ventas retail, es decir, que podamos acudir a las tiendas con todas las garantías sanitarias y que veamos una recuperación de la facturación en tiendas de compañías como, por ejemplo, Inditex, que ya comunicó que en su venta a través de Internet se ha revalorizado, se ha incrementado más de un 100% prácticamente cada trimestre que ha publicado sus resultados. Los sectores tradicionales deberían ver remontar poco a poco el año, pero realmente el foco en cuanto a crecimiento, no compañías value, como se suele conocer, seguiremos apostando sobre todo por el sector de las renovables porque es una tecnología que sobre todo se va a poder derivar a sectores de amplio espectro como es el de la automoción, hacia los vehículos enchufables, híbridos y 100% eléctricos. ¿Y la banca cómo la veis, Darío? La banca, en este caso, seguimos con esas perspectivas y después de haber conocido las actas del Banco Central Europeo esta semana de que van a seguir apoyando la economía porque no ven signos de que de manera autónoma
el entramado de creación de riqueza, que no deja de ser al final las empresas, las pequeñas y las medianas empresas, pues han visto que van a tardar más de lo que se esperaba en recuperarse y, como comentaba, el año 2021 va a ser un año de transición hacia la recuperación y como no hay vistas de que se suban los tipos de interés como mínimo hasta finales del 2022, inicios del 2023, los bancos seguirán o deberán seguir apostando por la unificación bancaria, reducir costes y aprovechar las sinergias de las entidades para intentar hacer un negocio rentable. A día de hoy ya hemos conocido que muchas entidades están cobrando hasta por los depósitos de más de 100.000 euros a sus clientes simplemente por tener el dinero ahí y, claro, pues eso desincentiva mucho que, bueno, pues bancos con gran calado y sobre todo de banca privada pues puedan hacer negocio en ese tipo de operaciones o de productos financieros. Por último, Darío, para concluir, ¿alguna recomendación? Bueno, esta semana es un poco más difícil, pero sí es cierto que el paso tan grande que ha dado, por ejemplo, Telefónica esta semana no deja de ser un escalón más en todo el recorrido de su proyecto de plan estratégico que conocimos a finales del 2019 y si realmente su pretensión es reducir la deuda lo máximo posible e intentar adaptar su estructura de balance a compañías de la competencia con menores costes fijos, pues Telefónica podría ser un buen valor a observar. Aún así, en cuanto a largo plazo, compañías de renovables como Solaria, Siemens Gamesa, aunque esté cayendo hoy, y por supuesto Iberdrola, pues estaremos muy al tanto de ellas. Pues muchísimas gracias, Darío García, XTB, y que pases un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.